A ver, es fácil detectar que la persona haya sufrido un trauma. El matiz del trauma no puede variar, pero lo que es un trauma sí, eso es muy fácil. O sea, se ve, te lo dice el cuerpo, te lo dice su tono de voz, te lo dice cómo te habla, y el cuerpo sobre todo. También yo tengo mucha experiencia ya con esa parte, ¿no? Y de leer el cuerpo. El cuerpo no miente, siempre te va a decir la verdad. Pero ahora ya qué tipo, si es abuso sexual, si es acoso por bullying, si es maltrato psicológico, eso ya ahí no, porque realmente los síntomas son siempre los mismos, sea el tipo de maltrato, de trauma que sea. Pues depende de la persona. La persona tiene dentro de sí la capacidad de la resiliencia, es decir, por capacidad la tiene de superarlo, pero depende de la persona, depende del trauma, depende del tipo de terapia que haga y depende de la sociedad, cómo la acepte, ¿no? Porque, por ejemplo, no todas las terapias llegan a los mismos lugares. Hay terapias que se quedan más superficial, otras más profundas, o la persona misma no quiere llegar hasta X niveles, sino que encuentra una mejoría y con eso le parece suficiente y tiene derecho a quedarse ahí. Pero la recuperación, el ser humano tiene la capacidad de resiliencia dentro, y sea el trastorno que sea, el trauma que sea, en realidad tiene capacidad. Hay veces que el trauma es tan sumamente duro que es verdad que hay secuelas que no se recuperan, eso es cierto, pero cuando son traumas muy duros y a muy corta edad, si no a priori podría. Por ejemplo, yo desde hace 10 años solo trato adultos. Antes sí trabajaba con niños, que de hecho sí me tocaron varios niños con bullying. Ahora hay muchísimos pacientes adultos que sí que han sufrido acoso en la infancia, y casi todo lo que se le queda es una secuela grande de miedo, desconfianza del ser humano, no se fían con facilidad, les cuesta abrirse al amor. Por ejemplo, en la pareja les cuesta abrirse al amor, o con otras personas tienden a desconfiar bastante. También se queda con mucha frecuencia una gran herida como un dolor muy profundo, ¿sabes? Una infravaloración muy profunda, muy arraigada, donde la persona se autocritica mucho porque es como si introyectara el rol del abusador, lo introyecta y ella misma se machaca viva, se agrede muchísimo. Entonces, esos son como los principales, pero luego es verdad que depende de las personas. Hay personas que su manera de resolverlo es a lo mejor pues con el alcohol, otras que su manera de resolverlo es a lo mejor como con efectos rebotes, otras se meten en defensa personal y como que se prometen a sí mismas que nunca más le van a hacer daño, y entonces pues adoptan como una parte fuerte, una parte dura, y es verdad, y se meten a lo mejor como desarrollar una parte contrafóbica. Y siempre el ser tiene esa capacidad de sorprendernos con síntomas y con cómo, pero lo de infravaloración, el dolor súper profundo y el miedo, esas están. O sea, en el corto plazo la ansiedad es altísima, cumpliría criterios diagnósticos para todos los trastornos de ansiedad prácticamente. Y a medio y largo plazo depende de qué tipo de ayuda, de cuánto tiempo haya sido el acoso. Hay veces que el acoso dura un mes y se pone remedio, ¿no? Pues, aunque el miedo queda eternamente, o sea, los que reciben ayuda, aunque el miedo queda, pero a lo mejor no cumple criterios diagnósticos como para tener un trastorno de ansiedad. Ahora, si el acoso a lo mejor ha durado 2 años, pues ahí probablemente desarrolle depresión, desarrolle ansiedad, desarrolle trastornos ya más serios, ¿no? Es muy común, se queda la vulnerabilidad, como esa parte de autoagresión, lo que os decía, ¿no? De la autoagresión hacia sí misma, la infravaloración, el miedo, la mala imagen de sí misma, les hace muy vulnerable para ya sea en el trabajo, en la pareja, en sus relaciones sociales, les deja vulnerables.
que ellos mismos ya lo tienen asumido, que no valen o que no sirven o que les traten mal y lo tienen asumido. Entonces sí que son vulnerables, no tienen por qué, pero son vulnerables. El principal son los intentos de suicidio. Ese es el principal. A corto. De hecho, tuve el caso de una niña con 9 años que ella escribió su carta de despedida, vio su hucha, que dio el dinero a sus padres, porque ella iba a saltar por la ventana, al día siguiente pasar la pillaron. Ven a la niña y la pillaron, pero ella tiene su carta de despedida incluso hecha y tal. A largo plazo a veces también, pero cuando me lo he encontrado, en mi caso, ¿vale? No digo que no pueda pasar. En mi caso, ha ido unido a más cosas. Es decir, acoso en el trabajo, acoso en la familia, abusos sexuales, ha ido algo más, ¿vale? A largo plazo. A corto es donde más índice de suicidio hay. Se siente muy impotente y en realidad mucho desamparo, muchísimo desamparo a la víctima. A ver, en los adolescentes el tema se complica bastante, sobre todo en cuanto al centro docente. Yo no soy docente, no es mi ámbito, pero bueno, por lo que voy viendo desde la terapia, ¿no? El adolescente ya entra en hormonas, en rebeldía, hay como mucha necesidad de demostrar, entonces no tienen porque muchas veces los abusos se dan, no tienen por qué ser la persona ni mala, sino fruto de esa etapa de hormonas, de rebeldía, de tener que demostrar, es como un poco la ley de la selva, ¿no? O pisas o te pisan. Entonces a veces se dan acosos que es realmente por entrar en la categoría de los fuertes, porque si no voy a entrar en la de los débiles y me lo van a hacer a mí. Entonces ahí yo creo que los colegios se sienten bastante impotentes y realmente no tienen recursos para gestionar, porque ya son adolescentes, no son niños, no son tan fácilmente controlables, no se les puede reñir. O sea, los niños más pequeños tienden a obedecer antes que los adolescentes. Y luego están los padres de los adolescentes, que bueno, hay un tema, la verdad, bastante serio, bastante triste. Como sociedad estamos evolucionando cada vez más a la ausencia de valores. Entonces yo ahí veo un panorama triste. Y bueno, tarde nunca es tarde. Nunca es tarde, siempre hay vías, siempre hay maneras de tratar menos adolescentes que a niños y adultos. Supongo que por el perfil, que llegan a otros lugares, ¿no? O contarlo incluso también, a lo mejor en casa, al niño le cuesta más trabajo. Niño, o la experiencia que yo tengo le cuesta más trabajo, tiende a callar más. Y normalmente los padres se dan cuenta, no notan raro, tienen dolores de barriga, de que el niño a lo mejor cuando va para el colegio empieza a doler la barriga o a ponerse malito. Los niños lo sacan más somatizando con el cuerpo físico. El adulto al fin y al cabo lo puede expresar, y eso es más evidente. Lo de dolores de barriga, súper típico, descomponer, y lo que es sistema digestivo, ¿no? Descomponerte antes de ir al colegio, está vomitando, diarrea, comerte uñas, comerte pelo es algo muy, en casos muy extremos, no es muy lo habitual, pero es como si se te descompusiera el cuerpo, con las palpitaciones, todo tipo de urticaria, muchas veces reacciones en la piel. Porque como es algo que donde te agreden, el cuerpo es como que se defiende incluso con la piel, ¿no? Y a veces hay reacciones alérgicas, urticarias, náuseas, vómitos, mareos, dolores de cabeza. O sea, en realidad te podría dar de cualquier manera, porque eso depende como cada uno, qué órgano tenemos más vulnerable, pues para que le dé más por taquicardia, que le dé más por diarrea, que le dé por jaqueca, pero sí es evidente que la persona está en un estado o muy decaído, muy podría darle por la decaída. Un poco medio. Sé que está funcionando bien cuando lo dirigen desde el grupo de iguales, cuando meten equipos
psicopedagógicos o de orientación, y lo tratan desde el plano de los iguales, donde entre ellos negocian y son los mismos iguales los que llevan el tema, así que está funcionando bastante bien. Pero creo que hay mucho más trabajo por hacer, incluir padres, porque muchas veces los padres se les dice mira a tu hijo tal y desamparan, protegen a su hijo. Las sentencias también influyen mucho y no están saliendo muchas sentencias a favor. Y creo que faltarían medios para tratar de una manera mucho más holística, más completa. Y pienso, esto ya es personal, ¿vale? Que constelaciones familiares harían mucho trabajo. Eso es una opinión personal, no, pero creo que... Entonces, ya te digo, yo no soy experta en colegio, pero es imposible. La persona es un mundo, pero lo esencial es lo esencial. Todos necesitamos cariño, todos necesitamos amor. Si alguien me trata mal, me va a hacer daño. Entonces sería cuestión de volver a recuperar los valores. O sea, como sociedad, los valores se están perdiendo, la lealtad se está perdiendo, el compañerismo se está perdiendo. Es algo como sociedad que está tirando esa evolución. Entonces sí, es verdad que habría que cambiar muchas cosas. Hay sí y no, es decir, hay un perfil y a su vez cualquier persona podría ser víctima. Porque el perfil normalmente de cualquier víctima de acoso, sea de cualquier tipo, sea bullying, sea maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, siempre es una persona apocada, decaída, con pocas habilidades sociales, es decir, que es muy tímida y le cuesta ya sea pedir ayuda, ya sea expresar. Entonces, como una persona vulnerable que el perfil de abusador la ve y sabe que puede pegarle o puede decirle a lo que se va a callar o que no va a contestar. Entonces, en ese aspecto sí hay un perfil, pero es verdad que depende de cómo sea el entorno. Porque si, por ejemplo, yo tengo un perfil más hacia adelante, pero me toca una clase donde todos son más hechas para adelante que yo, pues me ha tocado ser la más débil, ¿no? O tengo una mala experiencia y por lo que sea un día pues me sale un grano, se me pone la cara hinchada, pues ya va a ser la del grano. Es decir, a veces son acontecimientos inesperados o cosas naturales como un día irse de vientre y pues, la cagona y ya se te coge. Entonces hay un perfil y a su vez podría ser cualquiera. El medio y el largo suelen ir unidos. El miedo puede tomar muchísimas formas, pero en el medio y largo plazo el miedo no se va a perder. Entonces, de no querer salir a la calle, dificultad para relacionarse con los amigos, mucha dificultad a volver a confiar, mucha dificultad a volver a abrirse, la tristeza, la infravaloración, eso va a quedar. Eso va a quedar. Hay personas que tienen una capacidad de resiliencia alucinante y se reponen y llegan a ser hasta grandes genios. Muchas veces entre los genios fueron personas muy maltratadas que desde muy pequeños eran inadaptados. O sea, los genios muchas veces son inadaptados. Entonces es verdad que pueden despuntar, pero aún así siempre las relaciones sociales las tienen afectadas. Cuando son pequeños es clave la familia. Cuando son pequeños, de hecho yo los casos que he tenido, cuando la familia media y va en plan guerrillero al colegio, a pedir explicaciones, habla con los padres, impide que siga sucediendo. Cuando la familia no se implica, el colegio no tiene recursos, entonces los abusos siguen dándose. Entonces, en la infancia es clave. En la adolescencia se complica un poco de nuevo por el perfil del adolescente, porque hay rebeldía y ya no es tan... O sea, tú a un adolescente llega un padre y le dice algo y el adolescente le contesta. No hay, se ha perdido el respeto al mayor. Entonces incluso si van en grupitos, que sea mucho, que sea en grupitos, pueden hasta pegarle al padre, ¿no? O a la madre, o a la que sea. Entonces en la adolescencia se complica, pero en la infancia es clave. El papel de los padres es clave, de hecho salva muchísimo. Salta a la vista, ¿no?
salta mucho a la vista. Desde pérdida de apetito, está mucho más hacia adentro, está ido, ver que no reacciona con normalidad, ¿no? Que hace cosas que no son normales, no quiere salir a la calle. Cuando un adolescente salta muchísimo a la vista, que no quiere salir a la calle, que no quiere estar con los amigos, que tiene dificultades para ir al instituto, porque por la mañana se levanta y está descompuesto, vomita, salta mucho a la vista. Aun escondiéndolo mucho, tendría que ser alguien que ya fuese muy introvertido para que pase desapercibido. Pasa que a veces los padres no tienen esa sensibilidad o confianza como para implicarse. Depende mucho de la edad y del caso. Por ejemplo, cuando he tenido niñas, he tenido más niñas que niños, les he enseñado desde artes marciales, o sea, a defenderse, a que peguen, porque en cuanto tú te defiendes, se acaban las historias por regla general. Entonces, de enseñarle artes marciales a enseñarle a valorarse, a enseñarle que es importante, a darle autoestima, a darle voz. Depende del perfil, es que en infantil depende mucho de la niña, si le cuesta hablar, si le es muy importante la comunicación, la expresión, si a lo mejor son más nerviosas, que se defiendan, vamos. A enseñarles es súper importante que se defiendan. Y luego cuando ya son... Yo adolescentes he tenido pocos casos. Insisto en que se defiendan es clave, que hablen, que expresen, que griten, y luego todo lo que es la parte de sanar las heridas, de autoestima, de ver cuál es el daño. Y cuando ya son adultos, sí que se hace mucho trabajo de autoestima, de sanación de heridas, de aprender a relajarse, porque el adulto ya suele venir con un patrón de miedo muy crónico en el cuerpo, ¿no? Y de mucha dificultad para abrirse. Pero en el adulto también suelo hacer mucho trabajo como de una escena en su pasado que quedó inconclusa, ¿no? Donde a él la agredieron o a ella y no supo defenderse. Entonces es muy importante cerrar esa escena, es decir, como si pudiera mostrarnos el pasado, el presente, y que esa persona pueda expresarle a esa persona lo que sea, o defenderse, o preguntarle que por qué lo han hecho. Suele quedar también esa parte de por qué a mí, si yo no he hecho nada. Entonces, con adultos es importante como cerrar esa escena. Se recurre a técnicas de Gestalt o de psicodrama, como se hacen como pequeños teatritos donde la persona puede expresar, cerrar lo que ahí pasó. Pero igualmente va a depender del caso, si ha sido más físico, si ha sido más verbal, si ha durado más tiempo, si ha durado menos tiempo. Suele ir con técnicas como de pensamiento, técnicas emocionales y técnicas conductuales para hábitos y para aprender a soltar el cuerpo. Sí, porque se suelen dar cuenta pronto, pero es muy frecuente, por eso que te digo, de que son edades que se está como en la selva, ¿no? O piso me pisan, o soy fuerte o me toca a mí ser el débil. Entonces es muy típico tú recibirlo y luego ir a hacerlo a alguien más débil que tú. Pero en la mayoría de los casos se acaban dando cuenta, no hay que hacer gran cosa con eso. Casos muy extremos donde el acoso que hayan sufrido es muy extremo y sí pasan sí, pero eso no viene a terapia privada. Eso tendrán en medidas judiciales, tendrán a mucho. A los privados vienen poco, y los que vienen, ya te digo, se corrige solo, porque en el fondo se dan cuenta y saben el daño que hace, lo que pasa es que lo hacen como por sobrevivir. Normalmente te lo cuentan llorando a lágrima viva y liberándose a la vez, como se los come la culpa, se los come la vergüenza, les duele muchísimo y se liberan. Si hablamos del bullying, el que no se dé cuenta suele ir más asociado a la gravedad del abuso. Cuanto más grave fue el abuso, como más daño hay en su estructura cerebral, en cómo ven la vida, en lo que para ellos es normal, lo que no es normal.
es como más desestructuración hay y a más corta edad más daño todavía, porque todavía estamos aprendiendo a descubrir el mundo, ¿no? Entonces mi experiencia con el mundo es esa. Luego eso es lo que para mí es normal. Los humanos tendemos a introyectar, es como si dijéramos algo que pasa afuera, ya sea mamá riñéndome, papá dándome normas, el profesor, lo que pasa afuera es como si yo de pequeño se aprende por imitación, ¿no? Entre otros aprendizajes. Y es como si esas voces estuvieran en mi cabeza, o esos roles o esas maneras de comportarme están dentro de mi cabeza. Entonces es lo que aprendo los dos roles, el de ser víctima y el de ser verdugo. Pero claro, aquí se sufre mucho y aquí se sufre menos. Tengo los dos aprendizajes dentro de mí. Cuanta más gravedad ha sido en el daño, más voy a ir a ser abusador o a quitarme la vida. No les queda otra, es supervivencia. Al fin y al cabo venimos de los animales y supervivencia. O me quito la vida y dejo de sufrir o abuso.